Antes de que podamos explorar la vida de Mayoriano y sus hazañas épicas, me gustaría primero explorar a otro emperador importante, a quien considero junto con Mayoriano el último buen emperador del Imperio Romano Occidental. Procopio Antemio. Es mucho menos conocido que Mayoriano, e incluso Mayoriano es mucho menos conocido de lo que merecería. Por lo tanto, también debemos echar un vistazo a las hazañas de Antemio, este bastante injustamente oscuro emperador romano occidental, que fue enviado por el Este en la hora más oscura para restaurar la gloria de Roma. Fue un tiempo oscuro para el imperio. Nuestro emperador héroe, Julio Valerio Mayoriano, comúnmente conocido como Mayoriano, había sido brutalmente traicionado por el malvado bárbaro Magister Miltum Ricimer en una de las acciones más viles conocidas por la humanidad en el año 461 después de Cristo. Después de haber logrado casi restaurar el Imperio Romano Occidental a su antigua gloria, Mayoriano fue traicionado por traidores que quemaron su flota de barcos que estaba atracada en Portus Iliquitanus, en Cartago Nova, y que posiblemente habría permitido reconquistar África, pero no fue así. En su camino de regreso a Italia, el noble emperador fue apuñalado por la espalda en una segunda traición aún más brutal por su supuesto viejo amigo Ricimer, quien entonces mostró sus verdaderos colores. Y cuando murió Mayoriano también murió la última esperanza de que el Imperio Romano Occidental fuera restaurado. ¿O lo hizo? Bueno, es cierto que todo lo que Mayoriano había planeado y sus conquistas se deshicieron rápidamente en los años siguientes a su muerte. Su sucesor, el emperador Livio Severo, era efectivamente solo un emperador títere de Ricimer, sin ejercer ningún poder real. En los 4 años de gobierno de Livio Severo, todo lo que Mayoriano había logrado se deshizo. Sus reformas fueron ignoradas. Los visigodos habían recapturado Hispania nuevamente, y la situación parecía casi tan mala como antes de las épicas conquistas de Mayoriano. Pero la relación de Ricimer con el emperador romano de Oriente de esa época, Leo I, era mala porque Leo I no aceptaba a Severo como legítimo emperador romano de Occidente. Por lo tanto, se piensa que Ricimer decidió deshacerse de Severo para hacer lugar a un emperador que sería aceptado por el Este. Sin embargo, debe notarse que esto no está 100% comprobado. Soy bastante abierto sobre no gustarme Ricimer. Después de todo, él mató posiblemente a uno de los mejores emperadores de todos los tiempos e hizo muchas otras vilezas, pero no se puede demostrar que él haya matado a Severo. Por ejemplo, Sidonio Apolinar escribió que Livio Severo murió de muerte natural, pero por otro lado Casiodoro escribió que Ricimer envenenó a Severo. Pero lo que sí sabemos es que después de la muerte de Severo, Leo I enviaría a alguien al oeste, que sería la última esperanza para la restauración del Imperio Romano de Occidente. Un hombre llamado Procopio Antemio, que era descendiente de otro Procopio, que no era otro que el primo del legendario emperador Julián, un usurpador contra el inepto emperador Valens. Si solo Procopio hubiera logrado usurpar a Valens, la historia podría haber sido completamente diferente. Por lo tanto, veríamos a un pariente lejano del propio Julián intentar restaurar la gloria de Roma de la misma manera que el propio Julián lo había intentado unos 100 años antes. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para estar al tanto de futuros videos sobre la última era del Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Como puedes imaginar, YouTube no es realmente generoso con un tema tan nicho sobre el último imperio romano. Por lo tanto, para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube, por mucho que me duela decirlo. Pero afortunadamente ya tenemos personas increíbles que nos apoyan generosamente y realmente no puedo agradecerles lo suficiente por apoyar nuestro trabajo. En serio, mi esposa y yo les agradecemos desde el fondo de nuestros corazones a cada uno de ustedes que apoya este canal. E incluso tenemos un nuevo seguidor de alto rango, a saber, Sobek, señor de los 4 rincones, que está apoyando este canal como César. Muchas gracias por tu generoso apoyo, Sobek. Mayoriano te agradecería por apoyar un canal que lleva su nombre.
Fue así en el año 467 después de Cristo que la corte romana oriental de Leo I envió a Procopio Antemio al oeste, y él llegaría a Roma, la ciudad eterna, en ese mismo año. Contrario a muchos emperadores antes que él, no eligió residir en Rávena o en Mediolanum, sino que tomó residencia en Roma. De hecho, desconocido para muchos, especialmente en los últimos años del Imperio Romano Occidental, Roma logró resurgir más a menudo que no como la capital imperial, algo de lo que hablo en este video aquí. Antemio restauró la antigua ceca imperial y tomó residencia en el complejo del Palacio de los Antiguos Emperadores, en la colina palatina, que aún estaba en funcionamiento y había sido reparado de los daños que sufrió en los dos saqueos de Roma de 410 y 455, y, aún así, por supuesto, Roma después de estos dos saqueos ya no era tan esplendorosa como lo había sido antes. Hablé sobre el estado de Roma durante ese tiempo en este video aquí. Antemio tuvo varios problemas con los que lidiar. Su mayor problema era el mismo que había enfrentado Mayoriano, a saber, los vándalos que aún ocupaban África, el granero del Imperio Occidental, y la provincia más rica, que era consecuentemente una base fiscal extremadamente importante. La supervivencia del Imperio Occidental dependía de la reconquista de África. El otro problema eran los visigodos resurgentes, que se habían expandido nuevamente después de que Mayoriano los derrotó decisivamente y los redujo al estatus de foederati. Afortunadamente, en comparación con Severo, Antemio tenía muy buenas relaciones con el este. De hecho, Antemio es el último emperador occidental que se ha registrado en la ley oriental. También se cree a veces que era un pagano secreto. Hay algunos indicadores para esto, aunque no se puede demostrar completamente. Por un lado, acuñó un contornieto, con una referencia a Hércules. Luego se rodeó de paganos. Su general, el Comus Marcelino, era pagano. Y el prefecto urbano de Roma, el Praefectus Urbi, Messius Fibus Severo, también buen amigo de Antemio, también era pagano. Y luego Antemio había estudiado en la escuela neoplatónica en Alejandría bajo Proclo y Marcelino, y Messius Fibus Severo eran colegas suyos que también habían estudiado allí, que es probablemente donde los conoció. Y luego, según Damasco, uno de los últimos neoplatonistas, un pagano él mismo, Antemio y su amigo Messius Fibus Severo, incluso planearon un renacimiento pagano en Roma. Aparentemente, estaban preparándose para reabrir los antiguos templos que habían sido forzados a cerrar por Teodosio unos 72 años antes. En primer lugar, al parecer planeaban restaurar el templo de Júpiter Optimus Maximus y reparar los daños que había sufrido en el saqueo de los vándalos. Si estas cosas son verdaderas o no, nunca lo sabremos con certeza. Pero es absolutamente fascinante que el paganismo aparentemente todavía era fuerte incluso hasta esa época, algo de lo que hablamos en este video aquí. Pero antes de que pudiera intentar restaurar los antiguos ritos paganos en Roma, si es cierto, necesitaba aumentar su poder, y reconquistar África haría exactamente eso. Ya en 467, Antemio organizó una expedición liderada por Marcelino contra los vándalos, pero debido al mal tiempo, la flota romana tuvo que abortar la operación. En 468, Antemio organizaría el próximo intento, pero esta vez junto con el Este y el Imperio Romano de Oriente, que había tenido mayores ingresos fiscales, reunió una flota masiva. La flota conjunta del Este y del Oeste fue una de las más grandes jamás reunidas en la antigüedad. 1100 barcos zarparon hacia África en 468. Gaiserico se sintió impotente ante tal fuerza y pidió paz. El inepto comandante naval romano oriental Basilisco estaba a cargo de la flota, mientras que Marcelino atacaría desde Sicilia con otra flota. Gaiserico exigió tiempo para preparar la rendición y aceptar los términos de los romanos. Con demasiada confianza, Basilisco ancló la flota en Cabo Bon, pero por supuesto, Gaiserico, siendo el astuto bastardo que era, solo fue culpado por el tiempo.
Tenía preparada una flota de barcos explosivos que desató sobre la flota romana tan pronto como el viento cambió, destruyendo y hundiendo más de la mitad de la flota romana. Así, este día D de la antigüedad terminó en desastre para los romanos, por la locura de un incompetente comandante naval romano oriental. Esto llevó a la bancarrota al Imperio Oriental, que desde ese momento en adelante fue completamente incapaz de ayudar al oeste. Y esto debilitó severamente a Antemio, pero hizo a Ricimero más fuerte. Antemio necesitaba una victoria, pero después del desastre contra los vándalos, la tesorería estaba casi vacía. Reclutó a los britanos bajo su rey Riotamus para luchar contra los visigodos y su rey Eurico. Riotamus es un posible candidato a ser el legendario rey Arturo. Hablaremos de esto en otro video. Pero Riotamus fue derrotado y huyó a los burgundios a la ciudad de Avalon, un nombre que también es famoso de la leyenda de Arturo. Entonces, Antemio reclutó un ejército con los pocos fondos que le quedaban y envió a su hijo Antemiolus junto con algunos otros generales, comandando este ejército para atacar a Euric y sus visigodos. Pero este plan también fracasó y todos fueron asesinados por los visigodos en Arelate. Esto fue otro golpe brutal para Antemio. No solo perdió a su hijo, sino que otro ejército fue destruido, y la esperanza de reconquistar Hispania se perdió ahora. En 470, Antemio hizo ejecutar a Romanus, un amigo de Ricimero, por cargos de traición. Aunque Ricimero estaba casado con Alipia, la hija de Antemio, esto no impidió una ruptura abierta entre los dos. Esto llevó a una guerra civil, que era completamente normal en el último imperio romano, y Ricimero asedió Roma en 472. Hablé extensamente sobre este saqueo bastante desconocido en este video aquí. Desafortunadamente, Antemio perdió. Sus fuerzas fueron derrotadas. Roma fue devastada y saqueada por los bárbaros de Ricimero, y Antemio buscó refugio en una iglesia en Roma, pero fue descubierto por Gundobad, un pariente de Ricimero, y asesinado. Así pereció la última esperanza de Roma para su restauración, nuevamente iniciada por Ricimero. Con la muerte de Antemio también fue la muerte de Roma un hecho consumado, y solo 4 años después se disolvería lo que quedaba del Imperio Romano Occidental. Y si estás interesado en cómo exactamente se veía Roma en la época de Antemio, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha, pero si estás más interesado en cómo se veía Estambul, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias a Amici Imperi Romani y Bene vale.